Hello guys, welcome again to my English class for 8th grade. It's a pleasure to see you again. And now in this moment we are going to explain a very important lesson that you are going to see in the second period. The English class is about the prepositions, to, for, and in order to. Ok, muchachos, bienvenidos a la clase de inglés, grado octavo, para mis estudiantes del Colegio Peniel. Es un placer que estén de nuevo con nosotros. En este momento vamos a proceder a explicar un tema que es el primer tema que abre el segundo periodo, ¿no? En este caso, el uso de las preposiciones y la diferencia entre el to, for y el in order to, cómo se utiliza. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Muy bien, como podemos mirar, las preposiciones to, for y in order to se usan específicamente para hablar sobre una razón, o también se utilizan para hablar sobre un propósito. Esa es la cuestión del uso de esas tres: razón o propósito. Entonces tenemos acá, como podemos mirar en el ejemplo, he uses a spoon to, y colocamos acá el verbo to eat. Muy bien, normalmente nosotros estamos aquí hablando sobre el uso de una cuchara, pero ¿con qué razón o con qué propósito se utiliza esa cuchara, se usa esa cuchara? Acá la persona expresa que usa esa cuchara para comer, to eat. Este verbo que vemos acá se llama verbo infinitivo, en inglés llamado infinitive. ¿Sí? Infinitive. Se le llama infinitivo porque tiene una conjugación del to. Sabemos que normalmente el to, bueno, podemos decir que el to tiene ese papel de conjugar todos los verbos en la terminación del ar, er o ir, conocidos en el español. Entonces, siempre cuando utilicemos el to para expresar esa razón o ese propósito, debemos de poner o utilizar ese verbo en forma normal, en forma infinitiva, o sea, normal el verbo. Seguida entonces del for, que es otra forma de expresar esa razón o propósito, es el for. He uses a spoon for, pero pasa algo con este for. Yo debo poner, debo conjugar el for. Siempre que utilizo el for, debo utilizar el ing por regla, ¿sí? Para decir comer. Lo que pasa es que el for lo exige. Entonces, siempre que usemos el for, la regla me dice que debo utilizar ese ing para expresar esa razón o propósito. Otra manera de expresar esa razón o propósito. Entonces, con el for utilizamos el mismo verbo, pero ojo, siempre conjugándolo con el ing, para decir para comer. Y por último tenemos el in order to. ¿Qué es el in order to? Lo mismo. Una preposición en el cual se expresa para razón y propósito, pero aquí también, por este to, utilizamos el it. Va normal, es el it. Entonces se utiliza de manera infinitiva. Entonces, ¿qué quiere decir? En pocas palabras, resumido, que el to, for, in order to are prepositions to express reason or purpose. Son preposiciones para expresar razón o propósito, y los tres significan para. Eso es para expresar, para decir para. Entonces, se dice que esta de acá se utiliza como una manera muy formal en el inglés. In order to eat, ¿sí? Para comer. Entonces, ya terminando, las tres formas de este uso se hacen para que en el momento que ustedes puedan hablar en el inglés, puedan utilizar ese para. Entonces recuerden, tres formas de decir para: to, for, in order to. Algo curioso, cuando yo quiera expresar ese objeto o ese aparato
¿Con qué razón o propósito lo uso? Yo puedo reemplazar este used con varios verbos. Puedo utilizar el need, que significa necesitar, o lo puedo reemplazar por buy, comprar, ¿sí? O puedo utilizar otros verbos en el cual pueda yo usar para relacionar que ese objeto se usa, se necesita o se compra. Y poder expresar normalmente por contexto, poder expresar el para en las tres formas que acabo de explicar. No se le olvide también que yo puedo utilizar esto en pasado. Yo puedo utilizar el used en pasado, sería un verbo irregular, used, ¿sí? O puedo utilizar el need, que también es un verbo regular en pasado, o el by, que ahí sí ya debemos de ser cuidadosos, que es much, ¿sí? Para hablar en el pasado si quiero, pues en ese caso, expresar una idea en el pasado. Aquí estamos hablando en tiempo presente, por eso aquí hay una S, porque esta persona o esta oración está expresando el presente simple. Muy bien, ya teniendo esto en cuenta, vamos a terminar ya con la pregunta. Una pregunta simple, podríamos decir. Entonces conocemos que si la oración está en presente simple, el auxiliar para presente simple son dos. Do o does, de acuerdo al sujeto, vamos a utilizar el does. Entonces decimos does, obviamente se utiliza antes de la oración, seguido del sujeto, he, seguido del verbo use, pero ojo, cuando aparece el auxiliar, automáticamente la S desaparece porque es una pregunta simple. Acuérdense que la pregunta simple es cuando se responde sí o no, eso es lo que estamos haciendo. Seguido del objeto, en este caso spoon, para expresar esa razón, y puedo utilizar cualquiera de estos tres, ¿no? Puedo utilizar el for, el to, como que voy a utilizar el for eating, ¿sí? O to eat, o in order to eat. Does he use a spoon for eating? Or does he use a spoon to eat? Or does he use a spoon in order to eat? Es una pregunta. Respondemos, obviamente, pues aquí, ya en forma afirmativa negativa. Acuérdense que esta clase de preguntas se le llama preguntas del sí o no, o simple questions, yes o no. Entonces, simple questions, yes o no. Las respuestas afirmativa y negativa. Entonces decimos, yes, he uses, pues vamos a usar el verbo en su estado normal, porque está relacionando una tercera persona, seguido del objeto. He uses a spoon for eating. Si expresamos la negación, decimos no, he, y ojo, ¿no? Si yo voy a hacer la negación, debo utilizar este mismo auxiliar negativo. He doesn't. ¿Sí? He doesn't. Si utilizamos otro auxiliar como el you o el we, que expresan otros sujetos como el we, el you, que utilizan el auxiliar do, entonces ya sería do not, si no es contracción, o done la contracción, o does not, doesn't, la contracción. Entonces, cuando lo hablamos en presente. Si es en pasado, entonces no se le olvide utilizar en pasado, utilizar el auxiliar did, sin negación, didn't. Si quiero expresar el tiempo en pasado. Eso lo van a ver en los ejercicios, van a ver varios tiempos, porque ustedes ya conocen algo del presente y también conocen algo del pasado. Seguido entonces, vamos, he doesn't, y el verbo vuelve a su estado normal porque hay presencia auxiliar, ¿ya? No, he doesn't use a spoon for eating. Okay? No, he doesn't use a spoon for eating. So now we are going to repeat the three statements. The first one a question, second one is affirmative, negative. Say, does he use a spoon for eating? Repeat there. Okay? Continue. Yes, he uses a spoon for eating. Remember, you can interchange to eat or in order to eat. Or the third one and the last one is a negative. You say, no, he doesn't use a spoon for eating. All right? Good. This is the questions, simple questions for answer yes or no. And now let's continue with the information question. This is important. So now, continue with information question. I'm going to list quickly. So anyways, you have
that information in your worksheet, so that's a problem. I erase now. So, but remember, these examples, these questions and answers, you have any in a worksheet. Now let's continue with information question. What is the information question? When you answer with what, when you're using the WH questions, what, where, who, how, etc. And here we are going to use the information question what, because there's presence an activity. Now here is present activity, so now you say what. So you say what, you know? Entonces vamos a utilizar aquí en este caso ya el what porque vamos a expresar, vamos a hablar sobre vamos a averiguar algo específico sobre acciones. En este caso, to eat, for eating, in order to eat, está expresando una acción. Entonces utilizamos el what. ¿En qué tiempo está? Hablamos, estamos en presente simple. Entonces, como es una pregunta, seguimos usando los mismos auxiliares en presente simple, do y does. De acuerdo al sujeto, utilizamos el does. What does he use? A spoon. Y ponemos al final la preposición. Puede ser cualquiera, pero yo siempre utilizo el for. Entonces decimos, what does he use a spoon for? ¿Para qué él usa una cuchara? Al responder, yo puedo intercambiar este for por cualquiera de estos. No me está obligando a utilizar esa misma preposición. Yo puedo utilizar cualquiera de esas tres. Entonces yo le puedo responder, he uses a spoon for eating. Pero ojo, si utilizamos el for, ojo con esto. Hay que utilizar siempre el ing en el verbo. Es una regla. O si no, decimos, he uses a spoon to eat, reemplazándolo. O he used a spoon in order to eat. ¿Ok? Entonces vamos a responderlo. No voy a utilizar el for, voy a utilizar el to. Voy a responder, he uses a spoon to eat. Y está bien. No quiero utilizar el to. Vamos a utilizar for antes. For eating. Ojo, siempre el ing. Esto es importante con esta preposición. Se le llama, se me olvidaba, esta parte de acá se le llama present participle. ¿Cómo así que present participle? El present participle se le llama la conjugación del ing. El ing, que es el gerundio, gramaticalmente se le llama present participle. Aquí pues sigue siendo infinitive. Entonces tengan en cuenta acá que es present participle. Y seguido, por último ya, si no quiero estos dos, utilizo el in order to. Es muy frecuente usarlo. In order to eat. Entonces ahí tenemos las tres formas. O sea, yo puedo responder la pregunta e información utilizando cualquiera de los dos auxiliares, de las tres preposiciones. Terminando, voy aquí a borrar. Voy a hacer la división estructural. Tenemos en cuenta que entonces aquí le llamamos un subject. So we are going to change the marker. I'm going to use much better the blue one. He, subject, repeat subject, okay. Subject uses, yeah, is using principal verb, el verbo principal, yeah. A spoon, yeah, repeat is direct object, le llamamos objeto directo, yeah, sí. At, for, to, for, in order to, prepositions, repeat prepositions, okay, and eat, eating, yeah, and eat is verb. All things, todo esto que está acá, a spoon to eat, obviamente es un complemento. Pero el complemento, acuérdense que tiene su división. También los complementos tienen una estructura, un orden, para poder hablar en inglés. Entonces, hablando ya, en este caso ya de este tema, tener en cuenta entonces que el to y el for y el in order to se utilizan para razón o un propósito y se utilizan, son reemplazables en cualquiera de los, en el momento que ustedes quieran expresar esa idea. Bueno muchachos, aquí terminamos. Espero vernos en la próxima clase. Dios los bendiga y cuídense, ¿no? Safe in your house. Bye bye.